Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes. Hemos llegado al segmento final de este programa de hoy en día en Agenda Económica, compartiendo con don Ezequiel Molina Lizardo y con Andrés Terrero Alcántara. En el segmento anterior, con sobrada razón, tanto de Ezequiel como Andrés validaban una serie de planteamientos que eran planteamientos de preocupación de agenda económica cuando se discutía el tema del Pacto Social por la Educación, y cuando el presidente Medina firmó en el proceso de la antes de las elecciones, cuando firmó el pacto, y se comprometió que no lo firmaba para el año 2012, sino que lo firmaba para el año 2013, como lo cumplió. Y teníamos la preocupación del grado de inversión de esos 100.000 millones, unos 40.000 millones adicionales nuevos. Y vemos cómo, con el planteamiento de Ezequiel y de Andrés, las cosas se van a un nivel en donde no estamos valorando la importancia de la calidad del gasto. Los maestros son por encima de 80.000 maestros, con sus diferentes cualificaciones y cualidades, derechos, deberes y responsabilidades. Andrés hablaba del INAVIMA, que tiene una cartera de 11.000 millones para el tema de pensiones. Anda una cooperativa por ahí de maestros, pero hay una ARS Seima quebrada. Mira la estadística para que puedas ir hablando. Chequéate ahí. Okay. Búscate INAVIMA ahí. INAVIMA está... ¿Dónde está? Por aquí. INAVIMA, exactamente. ¿Cuánto tiene? Exacto. Como planteaba don Andrés, 10.6 millardos de millones. Exacto. O sea, 10.600 millones en activos. Pero... En fondo. En fondo. O sea, eso es el fondo, Ese es el fondo para asistir a esa cartera recurrente de pensiones que se tienen que ir dando día a día, porque también entra un ejército de reserva, como decía Carlos Mar en el Capital, sí, de nuevos docentes con otras habilidades y con mayor capacidad de no quemarse en las pruebas nacionales. Esperamos, ¿verdad? Pero esa misma institución quebró una ARS poderosísima. La quebraron. Y está quebrada. Sí, sí. Y no responde. Y tiene una clínica también. ¿El ARS Seima no era? Sí, Seima. Y tiene una clínica. Entonces, es un componente de poder de gestión mal gestionado. Entiéndame el término. Gestiona muchas cosas mal gestionadas. Que conté, el INAVIMA te está manejando adecuadamente. O sea, el fondo de pensiones. Porque son aportes. Y está vigilado. Porque son aportes y está dentro del CIPEM. Sí. Entonces, ahí hay que estar claro. Pero eso no pasó así con la ARS, SEMA. Ahí fue todo lo contrario. Entonces, ¿a quiénes son los que se lo merecen? Bueno, Ezequiel plantea la forma y así que tiene que ser. Porque todo es por evaluación de mérito. Entonces, yo quisiera también... Todo debe ser por mérito. Evaluación de mérito. Yo quisiera saber cuál es el componente, por ejemplo, en edades, en méritos, cuántos profesores tienen 20 años, pero también tienen maestría, cuáles se han preocupado por tener mayor nivel de pedagogía, o sea, cuáles aplican normas pedagógicas, porque nosotros hemos escuchado muchísimas historias negativísimas de profesores en liceos, de maltratos, de cómo estudiantes que pueden ser brillantes son omnibulados porque sencillamente un profesor no admite que el estudiante, sin ser enseñado, bien enseñado, le responda inteligentemente a un profesor mal enseñado y con baja educación. Entonces, esto es importante porque si esa capacidad que tiene ese presidente de la ADP de negociación y de presión, lo cual es válido, siendo miembro inclusive de la Cámara de Diputados, lo que fuese, eso no importa, pero también ese mismo entusiasmo, que creo que la preocupación de Ezequiel y de ustedes, debe ser traducido a la calidad y al mérito, y él mismo debe de propiciar que su ente, que su colegio tenga un nivel de conformación en donde todos estén o en B más hacia A más, pero no de B más hacia abajo, como tiene que ser muy por encima de la media. Y ese es un tema que se ha estudiado mucho y se le ha sugerido mucho. Lo que pasa es que son mecanismos de presión, porque son 90.000 profesores, sí, que por aquí, no que mira, que lo otro. Qué preocupante que un 50% de la solicitud de la ADP sea parte del nuevo incremento del presupuesto de educación. Completamente apenante, porque entonces, ¿dónde están los planes del presidente? ¿Dónde están los planes de la sociedad? Entonces, ¿dónde está también la sociedad civil? ¿Y dónde ¿Por qué no dicen nada? Participación ciudadana? ¿Y por qué no dicen nada? Porque si usted dijo,
que yo quiero un 4%, y ustedes se cansaron de hacer programas por la mañana, a las 7 de la mañana, en varios canales. No, y que van a vigilarlo. Lleno de sombrillas. Exacto. Gracias, don Andrés. Dijeron que se le pararon al presidente en el Palacio cuando el presupuesto se aprobó, de que ahora era el momento de vigilarlo. ¿Y dónde están ustedes? ¿Y qué es lo que ustedes van a vigilar? Ustedes no sabían lo que iban a vigilar ni lo que estaban pidiendo. Ustedes estaban pidiendo simplemente un porcentaje per se y se acabó. Nadie sabía, con excepción de que se hace el presupuesto de la nación y se le pone valor al 4%. Y por eso ese peso específico del 4%, como tú decías con sobrada razón, de que cuando se corren los números, el proyecto de reforma fiscal era con el 4% de educación y sin el 4% de educación. Y fue un indicador poderosísimo para el tema impositivo en la reforma fiscal. Y esa sociedad civil no dijo nada y no opinó nada tampoco. Y esa sociedad civil debería salir ahora con unas sombrillas doradas. De Barrigol. De Barrigol. Contra Barrigol. Participación Ciudadana y Finjus. Deberían salir ellos. ¿Y por qué no salen? A defender. ¿Por qué? ¿Habrá conflicto? Creo que hay conflicto de intereses. Ajá. Sí, entre algunos miembros, abogados. Digo, eso es legítimo. Eso es legítimo. Sí, eso es Lo que no es legítimo, que ese mecanismo de presión hacia un candidato en un momento, hacia un presidente hoy, diga sí cuando tiene que decir no y no cuando tiene que decir sí, y cuando tiene que actuar se quede callado. Sí, pero lo legítimo es que siempre diga algo. Que tú me digas a mí dónde tú tienes los intereses. Exacto. Y yo Por ejemplo, si hay alguien de Participación Ciudadana o de Finjos ahora que tiene un conflicto, o sea, un interés en conflicto. Por ejemplo, que sea abogado de Barrigol. Por ejemplo, debe decirlo. Sí, señores, yo no puedo opinar en este tema porque yo soy abogado de Barrigol. Y mientras tanto, yo me excluyo y va a hablar fulano de tal, de la institución. No, que tome vacaciones de Participación Ciudadana. ¿Y por qué? ¿Qué usted cree, licenciado? Bueno, yo realmente entiendo que no se puede ceder con los profesores a hacer un aumento generalizado. Hay que hacer un aumento focalizado, especializado, de valoración. Hay que evaluar a los profesores, hay que ver quién es que se merece el 15% y quién se merece el 100%. Porque no puede ser. Y quién se merece ser sacado de la nómina como profesor y ser, ya si tiene los años suficientes, pensionado, con una pensión digna. Porque tampoco estamos nosotros diciendo que si el sistema lo permitió, ahora queramos que mandarlo para su casa a pasar hambre, porque no es necesario ni es justo. Yo quiero terminar este programa, por lo menos mi participación en él, felicitando a la publicitaria Pajés BBDO, porque es la única publicitaria dominicana que ha tenido 6 años consecutivos con premiación de leones, de leones, como dicen ellos, de leones de oro, bronce y plata. Hay algunos leones morados. Esta publicitaria que se ha superado muchísimo, es la primera y la única que tiene león de oro de Cannes. Estas son unas premiaciones que se dan en Cannes por lo que son la proyección y la creación de marcas publicitarias, campañas de publicidad. Y yo trabajé en ella cuando era marcas, Pajés Marca, o sea, cuando estaba don Federico Pajés Moré. Ahora lo que están son los hijos Federico y Felipe, pero ciertamente es una publicitaria que nos llena de orgullo. Lo otro es que yo me siento orgulloso, señores, de mi ciudad, Santo Domingo, como le están poniendo, bonita, iluminada, con esa señalización en las vías. Hay que darle un Oscar a Gonzalo Castillo. Sí, mire, y de verdad, mira, este no es un programa. Y no hace falta energía para eso. Este no es un programa como algunos de las radios. No nos confundan, por favor, porque nosotros no estamos recibiendo dinero. Aquí no estamos pidiendo. No estamos recibiendo dinero. Además, no hay canasta. Pero hay que reconocer un buen trabajo. Y Gonzalo está haciendo un trabajo como esas pequeñas cosas que la hacen grande. Que hacen grande. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted ve esa vía bien señalizada, con esas señalizaciones que iluminan, la autopista Las Américas, la autopista Duarte. Cuando quiera que usted anda en una ciudad bonita. Se puede caminar con seguridad. Oye, Gonzalo, tú no eres ingeniero, pero vaya, si lo fuera. Pero mira, está fuera del país en este momento, pero un abrazo a Gonzalo. Sí. Pero yo creo, óyeme esto, yo creo que debemos ser cada quien vigilante, los dominicanos, los que andamos por las calles,
esos ojos de gatos que vemos, Tiene una vida útil, se lo, para que no, 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 se lo van a comenzar a robar. Se pisan. No, pero Entonces, lo están taladrando para que dure más. Espérate, pero como quiera, cuando veamos a alguien, vamos a demontarle un palo. No, pero no me corte, por favor, director. Mire, yo no puedo terminar también sin esta cuñita publicitaria, que esta sí es, esta sí es pagada. Ay, pagada. Es Cacao. Cacao es una tienda que está en el segundo piso de Blue Mall. Cacao. Que ahí usted va y se sienta y Caco, comparte con con sus amigos, sus familiares, con su pareja, y se bebe una taza de café. O un chocolate, cacao, un bomboncito de cacao, disculpe. Chocolate, no café. Una taza de chocolate. Puede ser chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate de 70% puro cacao. Mire, los precios tan fenómenos, porque media libra de cacao puro de 70%, lo que cuesta son 300 pesitos. Increíble. Increíble. Visiten a Cacao en Blue Mall, segundo piso, para que disfruten de un cacao dominicano bueno. Mira, antes de irnos todos para Cacao en este momento, yo quiero desearle al equipo dominicano, al equipo de la República Dominicana de Béisbol, que en el día de ayer, martes, le dio una soberana paliza, creo que implantando un récord. Antes de ayer martes, implantando un récord en carrera y hit, y dieron más de 30 hits. ¿Cómo? Sí, le ganaron al equipo de Filadelfia. Fue que le pusieron 2 pitchercitos. Pues está bien. Pero si esa fue la victoria genial del equipo dominicano, gracias a Dios. Yo lo voy a felicitar, pero más lo voy a felicitar que lo hagan en el clásico. Se han caído 2 años, dos torneos consecutivos. Y Venezuela, que está sin Chávez, le va a tirar su mejor pitcher del mundo. Señores, muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa. Adiós. Seguiremos con la barra, no se preocupen. Sí, claro. Siempre.